Hola, decíamos que la primera etapa del cine mundial, llamado el cine de vistas, correspondiente a los hermanos Lumière y a Tomás Alva Edison, va a dar paso a un segundo momento, en donde gracias a las prácticas y sobre todo a la teoría de Georges Méliès, Émile Cole, Georges Paté, Edwin S. Porter, George Albert Smith y muchos otros, darán paso a un segundo momento en el cine que bien podríamos llamar el momento de la magia y la literatura. En este segundo momento, a pesar de que las películas todavía eran mudas, digamos que comenzaban a hacer ya cada vez más ruido, pues para mucho era ya la manera en que se sofisticaba la acción y además se presentaba de una manera antes nunca vista. Uno tal vez de los primeros ejemplos que podemos rescatar es el de Louise Weber. Ella nació en 1881 y murió en 1939 y va a ser recordada como una de las primeras grandes directoras del cine hollywoodense. Ella dirigió en 1914 su primera película, El Mercader de Venecia, pero tal vez uno de los trabajos más interesantes donde va a desarrollar un guión y un trabajo actoral sorprendente es su película En Suspense de 1913. Esta película es famosa en la historia del cine porque la directora presentó las escenas en una acción tripartita hasta ese momento nunca antes vista, y también hay que agregar que la manera en que fue armando la película le da una narrativa totalmente diferente. Al trabajo de Louise Weber, por supuesto hay que mencionar el trabajo de Alice Guy Blanchet. Ella nació en 1873 y va a morir en 1968. Y ella es recordada por haber llevado literalmente el guión a la pantalla. Su película más famosa tal vez es Las hojitas que caen de 1912, en donde se narra la pelea entre la medicina tradicional y la medicina moderna. En medio de esta pelea, una niñita tendrá que hacer lo imposible por salvar la vida de su hermana. Pero no son las únicas mujeres que aportaron una gran cantidad de imaginación a la escena. Tenemos el caso, por ejemplo, de Frances Marion. Ella nació en 1888 y murió en 1973. Aparte de haber ganado 2 Óscares por llevar sendas adaptaciones a la pantalla, es recordada porque fue la mujer mejor pagada en la historia del guionismo en la primera etapa del cine estadounidense. A estos trabajos no hay que dejar de mencionar el que hizo John Mathis, 1887-1927. Ella es recordada por haber sido la primera gran ejecutiva de Hollywood, pero también es recordada por sus guiones y también porque tenía un olfato nato para buscar estos primeros grandes protagonistas. El caso de Valentino es el más recordado. A esto hay que agregar el trabajo de Anita Loos en 1888-1981. Ella fue una periodista muy importante, pero también fue una guionista de los primeros años de Hollywood. Sus películas más importantes o por las que más se le recuerda es Los caballeros las prefieren rubias y su continuación, Pero se casan con las morenas. Todas estas mujeres fueron agregando los elementos dinámicos en el cine que permitieron una renovación en la manera en que se veían y se entendían las películas. Pero el mundo también se estaba transformando en la parte actoral. Uno de los ejemplos más importantes tal vez es el de Francesca Bertini. Ella nació en 1892 y va a morir en 1985. Y aparte de haber escrito películas como Asunta Espina en 1915, que también protagonizó, es recordada porque modificó la manera en que se actuaba. Ella se alejó de estos grandes aspavientos que se hacían en el famoso teatro y en el cine silente, y lo que va a hacer es traer una actuación mucho más real a la pantalla, con lo que va a enamorar a todos los públicos que veían su cine. Ella fue muy famosa en México, era conocida como la Bertini, y se dice que los hombres que estaban en aquella época de principios del siglo XX estaban perdidamente enamoradas porque lograba cierta conexión con su público. Tal vez para finalizar podríamos mencionar el caso de Pina Michelli. Ella nació en 1890 y va a morir en 1984. Ella es la protagonista de un film que se hizo en 1916, dirigido por Giovanni Pastore, conocido como La Tigresa Real. Esta película es muy famosa en la historia del cine porque va a marcar un nuevo sentido erótico dentro de la pantalla, que ayudado con sus modificaciones en la actuación, logró que esta película pues, se distribuyera y que incluso se censurara en muchas partes del mundo debido a su alta carga de sensualidad. Digamos que todas estas mujeres van a ser los pilares que van a comenzar a fundamentar desde el guionismo, desde la dirección y también desde la actuación, un cine que va a llegar a robustecer el propio cine nacional.
En México la situación no era diferente. Entre la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, probablemente el espectáculo más popular era el teatro. Apenas se levantaba el telón, la sociedad mexicana buscaba verse reflejada en las tablas, pues entre los argumentos de las zarzuelas y de las obras que se presentaban, se deslizaban por lo general los chismes de la alta sociedad y los sucesos de importancia. Digamos que ir al teatro no nada más era informativo, sino también era edificante. El teatro estuvo gobernado en ese momento por las más importantes tiplés, que eran aparte las más extravagantes y cicalípticas. Entre ellas, únicamente podemos nombrar el caso de Esperanza Iris. Nació en 1884 y murió en 1962. Ella es recordada por haber tenido una extraordinaria carrera teatral, y fue tan importante que incluso el teatro que lleva su nombre pues todavía se mantiene dentro de nuestra ciudad. También a estas grandes tiplés hay que agarrar el caso de María Conesa, la famosa gatita blanca. Nació en 1892 y va a morir en 1978. Y se cuenta que dentro de sus travesuras le cortó los bigotes al general Almazán, o incluso que tenía un diamante que le iluminaba la boca cada vez que se reía. También es recordada por habérsela asociado con algunos integrantes de la banda del Automóvil Gris. Dentro de estas grandes actrices tenemos por supuesto el caso de Virginia Fabregas. Ella nació en 1871 y murió en 1950. Y aparte de ser recordada como una de las grandes actrices de estos momentos del teatro, es también recordada porque en 1911, después de muchas penurias, va a lograr el divorcio de su esposo, un gran empresario de la industria teatral también. Este divorcio obviamente causó una sensación muy negativa en la sociedad del momento, pero dentro de los anales de la historia del feminismo es visto como un avance en la lucha por los derechos de la mujer en nuestro país. Sin embargo, a pesar de este gran éxito, el teatro pronto tuvo que comenzar a compartir sus espacios con el cinematógrafo. El cine mexicano comenzaba a arraigarse, ya teníamos figuras como el ingeniero Salvador Toscano, Enrique Rosa, los hermanos Salva, etcétera, que habían comenzado a fundamentar una importante industria cinematográfica. Para 1906 se cuenta que teníamos ya 20 salones fijos de cinematógrafos. Dos al aire libre, cerca de la Alameda. Sabemos que se cobraba alrededor de 25 centavos la entrada y que el 60% de los asistentes eran mujeres. Sabemos también que las películas que más se veían eran las películas italianas y las francesas, y que las películas estadounidenses, por razones históricas, eran un poco mal vistas. También sabemos que en ese momento las cintas de corte cómico, pero también las románticas y las películas de acción eran las que más deleitaban al público asistente en ese momento. Tenemos el caso de dos grandes salas que brillaron en ese momento. La primera, conocido como el famoso Circo Orrín, también conocido popularmente como el Circo Orín. Este estaba muy cerca de lo que hoy es el Teatro Blanquita. Se fundó en el siglo XIX de las manos de unos empresarios ingleses que eran cirqueros, pero su atracción principal, que va a ser también un aporte a la cultura popular del momento, va a ser el payaso Ricardo Bell. El payaso Ricardo Bell era tan importante y conocido en su época que incluso cuando a Porfirio Díaz se le preguntó alguna vez que por quién iba a votar, él sarcásticamente dijo que votaría por el payaso Ricardo Bell. También es recordado porque en una ocasión se le puso una multa muy importante de 500 pesos, que era una suma estratosférica para el momento, por haber contado un chiste subido de tono a un partisano que asistía al lugar. El circo va a estar en funciones hasta 1906, cuando la familia decida venderlo, y con el dinero obtenido va a fundar lo que se conoce hoy como la Colonia Roma. Se dice que le pusieron así porque en Roma es donde se encontraba uno de los grandes circos de la antigüedad, y siendo ellos cirqueros querían hacerle un homenaje a este gran circo. Para 1906 entonces desaparece el circo, pero sigue dando funciones el payaso Ricardo Bell en el lugar. Estas funciones las va a completar con vistas de cinematógrafo, y por eso se dice que es uno de los grandes bastiones del primer cine mexicano este espacio. Eh, Va a estar vigente hasta 1910, cuando va a ser desmantelado y va a ser llevado a la ciudad de Tampico. El segundo gran repositorio de estas primeras historias del cine, pues es por supuesto el Salón Rojo. El Salón Rojo estuvo ubicado en lo que fue una de las esquinas
de uno de los palacios virreinales más importantes. Bueno, un proyecto de palacio porque en realidad no terminó de edificarse, el terreno con el tiempo se fraccionó. En uno de esos espacios comenzó a haber funciones de cinematógrafo. Para 1906 va a ser adquirido por Jacobo Granat, que era un empresario que para ese momento ya estaba invirtiendo en el cinematógrafo. Va a convertir el Salón Rojo en una gran atracción, que se dice que incluso fue la primera en tener una escalera eléctrica para deleite de los partisanos. El cine comienza a transformarse para este momento. Uno de los ejemplos más importantes es el de Ernesto Pugivet. Él es un empresario francés que a su paso por Cuba aprende los rudimentos del tabaco, llega a la Ciudad de México donde va a ser el dueño de la fábrica de tabaco más importante, la fábrica de puros y cigarros del Buen Tono, y se dice que fue un gran innovador para la publicidad en el momento. Aparte de traer un gran Zeppelin que anunciaba sus productos, también trajo lo que se conoce como el hombre mecánico, el hombre mecanizado o el hombre eléctrico, que era una especie de gigante que entregaba productos a los paseantes de las calles de la ciudad. También, por último, tenemos que mencionar que él fue un gran visionario en el cinematógrafo. Aprovechando la popularidad del aparato, comenzó a dar funciones donde el costo no era dinero o la entrada no era dinero, sino cajetillas vacías de sus productos, y con eso, pues por supuesto, le dio un nuevo giro a la industria cinematográfica en México, que nos va a ayudar, por supuesto, a entender cómo se cimentan estos pilares, y con algunas otras vueltas de tuerca vamos a tener la primera gran industria nacional del cinematógrafo. Para principios del siglo XX, el cine mexicano comenzaba a robustecerse. Ya para 1908 tenemos la expedición del primer reglamento que le va a dar de cierta manera seriedad a las salas cinematográficas, y para ese mismo año vamos a tener ya de cierta manera la primera gran organización del cine mexicano, la Unión Cinematográfica S.A., que va a empezar en 1908 de manera tímida, pero que poco a poco va a ganar gran poder en la industria del cine nacional. En este contexto, podríamos decir que también va a ser ya la aparición de las mujeres o de las grandes mujeres importantes del cine nacional. En 1907 vamos a tener la aparición de las hermanas Moriones, Romualda y Genara. La más conocida tal vez en un primer momento sea Romualda. Ella va a llegar en 1881 con una compañía de danza. Desde que llegó va a ser halagada por todos los poetas y escritores de su tiempo. Se va a casar en 1883 con el empresario José Joaquín Moreno. El empresario va a morir en 1890, dejando a Romualda en la viudez. Aquí Romualda va a aprovechar para juntarse con su hermana Genara, y a partir de ahí van a generar uno de los consorcios de teatro más poderosos de la nación, porque no nada más se van a apoderar del gran teatro principal, sino que también van a expandir sus actividades a teatros como el Degollado en la ciudad de Guadalajara. Ellas son recordados en la historia del cine porque van a ser las primeras grandes empresarias de teatro que van a comenzar a dar vistas dentro de sus funciones de cinematógrafo. A partir de aquí van a tener gran fortuna y van a ser recordadas como las grandes primeras empresarias que se pudieron arriesgar desde el teatro hacia otras actividades como el cinematógrafo. Hay que decir también que en este sentido vamos a tener a otra grande, digamos, financiadora del cine o de los primeros cines nacionales. Su nombre es Adelina Barraza, y de ella sabemos en realidad muy poco. Sabemos que era dueña de uno de los cines más importantes, el Cine Odeón, que tenía un espacio para 3,000 espectadores. Sabemos que en 1923, cuando se hace el primer censo, ella va a resultar como la única dueña y aparte gerente de un cinematógrafo. Por algunos papeles de la Secretaría del Trabajo también sabemos que tenía una orquesta, cuántos empleados tenía, cuánto les pagaba, etcétera. Es decir, aún faltan todavía piezas por completar en este gran rompecabezas, pero ya es un gran avance de cómo las mujeres comenzaban a invertir también en la industria del cinematógrafo. Pero no nada más del lado del capital, sino también del lado de la innovación. Uno de los ejemplos más importantes tal vez sea en esos primeros años el de Mimi Derba. Ella nació con el nombre de María Herminia Pérez de León, nació en 1893 y va a morir en 1953. Y se cuenta que ya desde sus primeras actuaciones, cuando debutó en 1911, llamaba la atención de toda la gente. Ya para 1913 está consagrada como una de las actrices más importantes,
Y se cuenta que incluso algunos poetas le escribían versos como mi Minerva, con 3/4 partes de Afrodita y una de Minerva y cosas por el estilo. También se hizo famosa en esos primeros años por decirse que estaba asociada con uno de los líderes de la banda del Automóvil Gris, que era una banda de revolucionarios que se dedicaba a asaltar a las personas acomodadas en esos años. Obviamente nunca se pudo comprobar nada, pero sí fue ya relevante los chismes que se hacían dentro de esta primera etapa que ya estuvo en el teatro. Ella va a entrar a la industria cinematográfica de la mano de el fotógrafo Rosas, se van a asociar y van a fundar una compañía, la compañía Azteca Films, y con ella desde 1917 van a comenzar a hacer películas. La primera es Entre la vida y la muerte, que ella únicamente va a estelarizar. Después le sigue En defensa propia, donde ella va a escribir el argumento, pero también la va a producir. La tercera, que es desde el punto de vista de la historia del cine una de las más importantes, se llama La Tigresa, donde no la va a actuar, pero sí la va a dirigir, convirtiéndose con ello en una de las primeras directoras mexicanas, pero también de Latinoamérica. Le siguió en la lista de películas donde estuvo activa Alma de Sacrificio, donde la va a producir, la va a actuar, y es importante también para la historia del cine porque es de las películas, de las primeras películas donde Sara García va a comenzar a rondar la industria cinematográfica. El siguiente año La Soñadora, donde va a ser protagonista Mimi Derba, pero también Sara García va a actuar. Y la última película de la compañía, En la Sombra, donde Mimi Derba la va a escribir, pero también la va a actuar. La compañía no va a tener mucho éxito. En ese momento las películas estaban casi casi a merced de las distribuidoras y de los proyectistas. No existían las cadenas robustas que dieran un juego a las películas. La empresa va a desaparecer ya para 1919. Va a ser que Mimi Derba regrese a la actuación teatral, pero va a tener una segunda parte en cine que es muy importante, porque en 1931, al lado de Lupita Tovar, va a protagonizar la película Santa, que como sabemos es una de las películas sonoras del cine mexicano. A partir de aquí la carrera de Mimi Derba va a seguir en la actuación del cine y la vamos a ver ya en la época de oro, acompañando a actores como Pedro Infante, muchas veces siendo la mamá de Jorge Negrete, y de algunos otros, como la antagonista, por ejemplo, Nosotros los Pobres, en estas películas en donde seguramente ustedes la van a recordar, y es como una de las grandes figuras que va a atravesar estos primeros años del cine desde sus inicios hasta la época de oro. Dentro de este cúmulo de mujeres que ayudaron a apuntalar el cine nacional, vamos a tener el caso de las hermanas Sellers. Una se llamaba Adriana y otra Dolores. Ellas son de Veracruz. Se cuenta que en 1915, cuando Venustiano Carranza visitó el puerto, van a hacerle una fotografía. Va a quedar tan complacido Carranza que las va a becar para que vayan a estudiar a Estados Unidos, donde van a estudiar cinematografía. Van a estudiar 3 años ahí y después van a estar colaborando con algunas de las grandes empresas. En 1919 van a estar filmando ya películas de los soldados estadounidenses regresando de la Primera Guerra Mundial. También ellas son recordadas porque su regreso a México en 1919 van a ocupar algunos cargos dentro de la industria cinematográfica, pero a la muerte de Carranza los van a abandonar. Se van a dedicar a dirigir películas. En 1920 van a hacer un paseo en un tranvía en la Ciudad de México. En el mismo año van a hacer un documental sobre el agua potable de la ciudad. También en ese mismo año van a dirigir uno de la industria petrolera y ya consagradas el siguiente año van a hacer documentales sobre el servicio postal, uno sobre las pirámides de Teotihuacán, que probablemente es el que más se recuerde, y también ese mismo año van a filmar en el Museo de Arqueología. También son recordadas porque en 1921, perdón, filmaron un match entre el Real Madrid y el Real España. Y este match es importante para la historia del cine porque nos ayuda a ver cómo el cine también está hermanado a otros espectáculos como el fútbol, como los toros y como muchas de las diversiones públicas que se daban en ese entonces. Dentro de estas grandes mujeres, pues hay que agregar también el nombre de Cándida Bernal. Ella nació en 1898 y va a morir en 1984. Ella es recordada por ser compositora, directora, actriz, productora, guionista y escenógrafa. A los 16 años escribió una película que se llamaba El secreto de la abuela. Con el tiempo va a lograr capitalizarse gracias a unas zapaterías, el Pierrot, y a partir de ahí
va a poder financiar la película y aparte la va a producir, va a hacer todo el vestuario, la va a dirigir, etcétera. Es decir, es, podríamos decir, una de las grandes pioneras del cine independiente en México. Desafortunadamente, casi todas estas películas se han perdido. Algunas sobreviven en repositorios digitales. Si ustedes buscan, pueden encontrar desde artículos sueltos hasta tal vez algunos fragmentos de estas mujeres que fueron dejando con el tiempo. Todas estas mujeres son muy importantes porque junto con el trabajo de los hombres van a afrontar el remolino que es la Revolución Mexicana y van a salir transformados en un cine ya mucho más dinámico, mucho más moderno, influenciado pues, por las corrientes que se están dando como el expresionismo alemán, el cine de Griffin, el cine de Abel Gansé y de todos aquellos que ya para este momento están dándole una nueva vuelta de tuerca al cine, que lo van a llevar a un tercer momento, que es el momento del cine silente de las grandes vanguardias, y con esto comenzará ya una disputa incluso con el sonido. Pero pues esto lo veremos en otras cápsulas. Hasta luego.